La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia. Heroínas o malvadas. ¿Nos acompañas? Si hay una mala malísima desde los inicios de los tiempos, esa es Eva, la primera mujer. En el Antiguo Testamento, esa colección de textos sagrados que tiene una relevancia trascendental en el judaísmo y en el cristianismo, y que también son respetados y reconocidos, aunque de manera diferente, en el Islam y en otras religiones, se nos cuenta la creación de los primeros seres humanos por parte de Dios, aunque con dos versiones diferentes. Una de ellas dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Pero para cristianos y judíos, la historia tiene un matiz. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una idónea compañera. Entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una vez creados, Dios los coloca en el jardín del Edén, con la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente comienza a tentarlos para que desobedezcan. Eva es quien primero cede a la tentación comiendo la manzana e induciendo a Adán a hacer lo mismo. En el relato, Dios también pregunta primero a Adán qué es lo que ha sucedido, y él responde que fue Eva quien le dio el fruto del árbol prohibido. Sin ninguna duda, Eva es la iniciadora del pecado original, la responsable de todas las desdichas y sufrimientos de la humanidad. La condena a ganarse el pan con el sudor de la frente, la muerte física y espiritual, y la culpable de que cada uno de nosotros y nosotras, al nacer, ya seamos pecadores para estas religiones. A lo largo de la historia, muchos teólogos y líderes religiosos han enfatizado la culpa de Eva, a menudo utilizando el relato para constatar que las mujeres son más susceptibles a caer en las tentaciones, que somos más perversas o malvadas. La serpiente, también pasaría a ser maldita y condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo toda su vida. Escritores y teóricos como San Agustín y otros de los primeros tiempos, desde finales del siglo I hasta el VIII y de la época medieval, vieron en Eva a una auténtica malvada. Para mí, Eva siempre ha representado ese personaje que desde el amanecer de los tiempos fue tratado injustamente, porque así lo decidió el que manda, el que sabe, el que decide por nosotros. Eva fue la primera compañera de un personaje llamado Adán, alguien que por ser hombre y también por ser creación de Dios,
nunca ha recibido su parte de responsabilidad, nunca ha sido juzgado con justicia sobre la responsabilidad en todo este asunto de la serpiente, la manzana y el pecado original. Para eso, el que manda le regaló una compañera que dicen que nació a partir de una de sus costillas. Esa compañera no solamente vino a este mundo para compartir viaje con su querido Adán, sino que intuyo que además de disfrutar de los lujos y las delicias del paraíso, Eva fue esa trampa que se inventó y que construyó para que su plan tuviera lugar tal cual él lo había imaginado. Si preguntamos a cualquier persona acerca de los porqués del pecado original, todo el mundo analizará y condenará a Eva como la gran culpable del descalabro sufrido por Adán. Pero hoy yo quiero aportar nuevos puntos de vista, nuevas maneras de interpretar y de leer la primera de las historias escritas acerca del ser humano. Hoy voy a mostraros una Eva distinta, diferente, pero al mismo tiempo más verdadera. Entre las muchas razones que podría argumentar a favor de la figura de Eva y de su comportamiento en todo lo relacionado con el castigo sufrido por aquello de la manzana, estaría el que Eva representa el ejercicio del libre albedrío, una facultad otorgada por Dios a los seres humanos. Al decidir comer del fruto del árbol del conocimiento, Eva ejerce esta capacidad, que es esencial para la dignidad y la responsabilidad humanas. Sin libre albedrío, los seres humanos serían meros autómatas, incapaces de tomar decisiones morales. Al comer del fruto, Eva muestra una inclinación hacia el conocimiento y la sabiduría. Aunque la desobediencia fue vista al principio como un pecado, también a día de hoy podemos interpretarlo como un deseo innato de aprender y comprender más sobre el mundo. Una característica que, no me negaréis, ha llevado a la humanidad a grandes descubrimientos y grandes avances. La caída de Adán y Eva puede ser vista como un paso necesario para que los seres humanos experimentemos plenamente nuestra humanidad. Sin esta experiencia, no habríamos conocido la complejidad de la vida, incluyendo el dolor, el sufrimiento, el amor, la redención y la esperanza. El acto de Eva que llevó a la caída también puso en marcha el plan divino para la redención. Sin el pecado original no habría necesidad de redención, ni siquiera de la venida de Cristo al mundo. Por lo tanto, a día de hoy podemos analizar y llegar a la conclusión de que Eva juega un papel crucial en todo esto que Dios monta para la evolución y el desarrollo del ser humano. Por eso, entiendo que Eva bien podría ser vista como un catalizador necesario para que se desencadenen eventos fundamentales en la historia humana. Dios, sabiendo que Adán solo no tomaría el camino necesario para el desarrollo de la humanidad, creó a Eva para asegurar que el plan divino se llevaría a cabo. La creación de Eva puede interpretarse como una intervención urgente de Dios para asegurar que la humanidad no se estancara. Adán, estando solo, no tenía el estímulo necesario para avanzar en la dirección deseada, o llamémosle correcta. Eva introduce el elemento de cambio y movimiento necesario para que la historia humana progrese, aun cuando eso la vaya a cargar de acusaciones y falsas denuncias. Por eso, la creación de Eva no solo fue para acompañar a Adán, sino para complementar su existencia y guiarlo hacia el propósito divino. Esto sugiere que Eva fue diseñada con un propósito específico en mente, uno que estaba alineado con los planes divinos de Dios para la humanidad. Su acción en el jardín del Edén puede ser interpretada como el acto necesario para romper la inercia en la que se encontraba Adán. Eva introduce dinamismo y cambio, elementos esenciales para el desarrollo y el progreso. Por lo tanto, Dios,
sabiendo que la humanidad aprendería a través de experiencias y errores, utilizó a Eva para enseñar lecciones cruciales sobre el bien y el mal, la responsabilidad y el libre albedrío. Sin Eva, la humanidad no habría tenido la oportunidad de aprender estas lecciones esenciales por sí misma. Por eso, Eva no es una figura de culpa, sino un instrumento del destino divino. Si se ve a Eva como una herramienta creada por Dios para asegurar el camino correcto de la humanidad, la noción de culpabilidad cambia. Eva no es culpable de la caída, sino que cumple un papel necesario en el plan divino, guiando a la humanidad hacia un destino mayor. Dios creó a Eva no como un error, sino como una parte integral de su plan maestro. La humanidad, vista como un proyecto divino en evolución, necesitaba a Eva para dar el siguiente paso crucial en su desarrollo. Y ojo, también es importante considerar que la narrativa bíblica no culpa exclusivamente a Eva. Adán también decide comer el fruto. Y además de decidir comer el fruto, funciona como el chivato. Es decir, cuando Dios le pregunta ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Adán culpa a Eva de lo sucedido. Esto sugiere que la responsabilidad es compartida y que la narrativa no debe ser utilizada para perpetuar una visión negativa de la mujer como hasta ahora se ha hecho. Eva, al igual que Adán, es un símbolo de la humanidad en su conjunto. Su acción nos recuerda que todos los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones y deben asumir la responsabilidad de sus acciones. Esto enfatiza la importancia de la responsabilidad personal y moral, sin olvidar que decidir tomar el fruto prohibido, enfrentarse a lo desconocido y a las consecuencias de sus acciones requiere coraje, requiere ovarios. Eva puede ser vista como una figura de valentía, alguien que se atreve a explorar y a desafiar lo establecido. Estos argumentos pueden ayudarnos a ofrecer una visión más matizada y positiva de Eva, presentándola como una figura compleja y crucial en la historia de la humanidad. Porque a día de hoy yo sigo pensando aún que quizás muy al contrario de lo que todo el mundo piensa, Adán sea el mayor error creado por Dios nunca. Y sea Eva, esta Eva malvada, caprichosa, lasciva, el elemento, la herramienta construida por Dios para resolver, redireccionar y reconstruir el guión de un Dios cuya fe en el hombre, cuya fe en ese producto creado por sí mismo llamado Adán, quizás fue demasiado optimista y tuvo que crear a una Eva que ha recogido a lo largo del tiempo todo lo malo que su papel le otorgó para con su condena poder sanar y curar a toda la humanidad. Por todo ello, creo que Eva es una gran heroína, mejor dicho, la primera heroína de esto que se ha dado en llamar historia de la humanidad. Y como tal, hoy estoy orgulloso de poderos hacer llegar esta nueva visión de un personaje tan denostado y tan injustamente tratado como es el de Eva, la primera mujer creada por un Dios que estoy seguro que a día de hoy no tiene más que palabras de agradecimiento por el sacrificio tan extraordinario y tan terrible llevado a cabo por esta, la primera heroína de nuestra historia. Quizás te estés preguntando por qué arrancamos un podcast que se llama Heroínas o Malvadas con un personaje que no es real. Pues tiene una fácil explicación. Al final, Eva fue esa mujer primigenia, vamos a decirlo así, a la que desde primera hora se le cargaron todas las culpas. Y precisamente de eso es de lo que va nuestro podcast, de intentar, en la medida de nuestras posibilidades, poner
en valor, el hacer justicia a todas esas mujeres que a lo largo de nuestra historia han pasado como malvadas cuando realmente fueron mujeres que se dejaron la piel en aquello que estaban haciendo. Pero, sin embargo, la historia no fue justa con ellas. Se les tachó en la mayor parte de los casos de envenenadoras, de malvadas, de actuar de manera sibilina, de lo peor que se les podía tachar se les tachó. Se les quitó todo el mérito del mundo y siempre, casi siempre, en favor de un hombre que tenía cerca. Esa es la auténtica realidad de muchas de las mujeres que queremos ir tocando capítulo a capítulo en este podcast, en Heroínas o Malvadas. Mujeres que han tenido una vida y unas historias de lo más interesante y que intentaremos por todos los medios, desde el conocimiento que a día de hoy tenemos gracias a todos los revisionados que se han hecho, poder contar su historia de verdad, con sus aciertos, con sus equivocaciones, pero su historia de verdad. Sí, la historia de verdad, eso que tanto cuesta en la historia y que ha costado siempre, porque la historia la cuentan los que vencen y yo no sé si hay algún caso de alguna mujer que ha contado la historia, pero normalmente siempre son hombres los que cuentan la historia, con lo cual, pues 2 y 2 son 4. En este episodio que hemos dedicado a Eva, siendo un personaje para nosotros, no digo para todo el mundo, pero para nosotros es un personaje ficticio, es extraño que arranquemos con un personaje ficticio, un podcast que se dedica a lanzar, a dar luz a la vida de personajes femeninos que han vivido a lo largo de nuestra historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidimos hacer Heroínas o Malvadas? ¿Y por qué con Eva? Porque sé que hay mucha gente que se lo estará preguntando. Bueno, a la primera pregunta, yo te diría que decidimos arrancar Heroínas o Malvadas en primer lugar por justicia. Porque creo que es necesario hacer justicia con los personajes de mujeres que han vivido a lo largo de la historia y que han sido tan vilipendiadas, tan disfrazadas, tan arrinconadas de los focos de la historia, y que incluso en los casos en los que ha habido mujeres que han tenido que tomar la responsabilidad en su momento, incluso en esos casos, la imagen que nos ha llegado a nosotros es de una mujer que ha utilizado muchas tácticas torticeras, que ha tenido que llevar a cabo muchas miserias de mala manera, y creo que es de justicia poner a esos personajes donde de verdad les toca. De justicia para ellas y de justicia para nosotros, para saber de verdad qué ha pasado y cuál es nuestra propia historia. Porque esa historia también es cultura y también tenemos el derecho y la obligación de contar esa historia como tiene que ser. No vamos a ensalzar en las alturas a las mujeres que hablemos. No, contaremos o intentaremos contar en la medida de lo posible, adaptándonos lo máximo posible a la realidad, lo bueno y lo malo que llevaron a cabo en sus vidas, dando una imagen veraz y una imagen objetiva de lo que esas mujeres tuvieron que aguantar, tuvieron que luchar y tuvieron que enfrentarse y envalentonarse en momentos muy difíciles y muy duros. Y eso es parte también de nuestro acervo cultural y de lo que se nos debe a todos los que, de una manera o de otra, nos han enseñado la historia de este y de otros países. Sí, y fíjate que en el mejor de los casos han salido pintadas como auténticas tiranas, como mujeres que solo emplearon la fuerza, no solo la fuerza física, sino otros tipos de fuerza, para salirse con la suya. Casi siempre además nos han contado que lo que buscaban era su beneficio personal, su propia estabilidad, pero siempre visto desde el punto de vista de lo hizo solo y exclusivamente para ella. Siempre. Y esto no es así. Los revisionados históricos han puesto en valor todas esas cosas que estas mujeres hicieron y que a día de hoy podemos saber y podemos, en nuestro caso, contar. No somos historiadores, somos dos amantes, dos locos de la historia que, con todo el gusto del mundo,
echamos horas y horas y horas y horas en leer, ver, escuchar, rebuscar, descubrir, precisamente para eso, para poderlo compartir contigo. Intentamos en la medida de nuestras posibilidades recrear las historias para que de esa manera tú te sumerjas en ese tiempo y te sientas un personaje más dentro de la historia. Esperamos poderlo conseguir porque esa es nuestra intención, y que una vez que tú hayas terminado el capítulo hayas podido hacerte también tu propio criterio entre lo que tú ya sabías y entre lo que te acabamos de contar. Que tú saques tus propias conclusiones, tu propio criterio. Y esperamos además que esa conclusión a la que has llegado la compartas con nosotros. Y es por eso que en la cajita de los comentarios del podcast puedes encontrar un número de teléfono al que mandar un WhatsApp, un audio contándonos qué opinas tú. Y en el caso de que no te apetezca mandar ese audio, un correo electrónico para que nos lo hagas llegar por escrito. Nosotros en el siguiente capítulo los pondremos, los leeremos e incluso comentaremos qué nos parece esa opinión que tú nos mandas. Nos encantaría que esto no fuera algo que hace Iñaki y Toñi, Toñi e Iñaki. Nos encantaría que esto fuera un foro abierto, un foro participativo, donde cada uno y cada una de nosotros y nosotras aportemos más conocimiento. Eso nos haría tremendamente felices. Sí, porque yo creo que en realidad sí que es cierto que nosotros vamos a hablar sobre ciertos personajes, vamos a encuadrarlos en el momento histórico al que pertenecen y evidentemente vamos a hacer una especie de ficción sonora en la que vamos a poder situar y experimentar lo que en aquel momento se vivía. Pero también queremos, como bien has dicho, que tú, que nos escuchas ahora mismo, formes parte de todo esto. No pensar que voy a mandar un mensaje, ¿qué voy a decir? ¿Para qué? De todo se aprende. Y lo único que queremos es que tú formes parte de todo eso. Sencillamente eso. Así que te lanzamos la invitación y lo dicho, vamos a descubrir otra vez, de otra manera, la historia de todos. A la inmensa mayoría de ellas se les cubrió con un velo negro, que digo yo, para ensombrecerlas, para que pesara más el error que el acierto. En muchos casos incluso el error fue inventado, ni siquiera fue real, pero se inventó precisamente para relegar a esa mujer y darle protagonismo a otros que andaban a su alrededor. Y lo único que pretendemos es eso, hacer justicia, al menos en la medida de nuestras posibilidades. Que disfrutemos, que disfrutes tú, tanto como estamos disfrutando nosotros haciéndolo, que te lo pases bien, que aprendas algo, que compartas con nosotros eso que tú sabes y que nosotros no hemos dicho, por la razón que sea, porque se nos olvidó, porque no lo sabíamos, que entre todos y entre todas seamos capaces de reescribir esas historias mal contadas. Esa es nuestra mayor intención y nuestro mayor interés. Que cada primer martes y cada tercer martes de cada mes a las 7 de la mañana tú tengas gana de escuchar ese nuevo capítulo que hemos publicado Iñaki y yo. Sí, así es, y ese sería nuestro premio, el que disfrutes junto a nosotros y recorras este camino con nosotros. Yo no entiendo un mundo en el que hombres y mujeres no tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ni lo entiendo, ni lo quiero. Así que, Toñi, yo creo que más o menos hemos dejado claro qué es lo que queremos y por qué estamos aquí. Sí. Y solo nos quedaría, pues, despedirnos hasta dentro de 15 días, que no os vamos a contar de con quién vamos a arrancar todo esto, por mucho que lo intentéis. Y nada, dedicarte a ti, amigo o amiga oyente, este primer episodio, porque tú eres la razón de todo esto.
muchísimas gracias por estar aquí y por escucharnos y hasta dentro de 15 días. Como bien dices, Iñaki, esa es la razón de ser de este podcast, esa es la razón de ser de muchas horas de ilusión que hay encerradas detrás de cada uno de los capítulos. Dale a seguir en la plataforma que normalmente uses para que de esa manera, cuando publiquemos un nuevo capítulo, ya sabemos que todos y todas tenemos 1.000.000 de cosas que hacer. Lo más normal es que no te acuerdes que el primer y tercer martes de cada mes Iñaki y Toñi publican Heroínas o Malvadas, pero ya sabes que si le das a seguir, pues la plataforma te avisará. Te pedimos que si te hemos convencido, nos recomiendes también a tus amistades. Háblales de nosotros, de estos dos majaretas que se han metido en esta historia con el ánimo de aprender un poquito más, porque como bien dice Iñaki, los que más estamos aprendiendo somos nosotros dos. Esperamos que hasta nuestro próximo encuentro tengas días maravillosos. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias por esos audios que estamos completamente seguros, tanto Iñaki como yo, que vamos a recibir. Y prepárate a reventar por dentro con todas las historias y las emociones que os vamos a contar. Nos vemos, cuídate mucho. Agur. Has escuchado Heroínas o Malvadas, un podcast de Toñi Martínez e Iñaki Urdangarín Iraeta, en el que el primer y tercer martes de cada mes analizaremos la figura de una mujer que dejó su huella en la historia. Mándanos tu opinión en formato audio o texto a través del WhatsApp o el correo electrónico que tienes en las notas del episodio o déjanos el comentario en el capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir y recomendarnos a tus amistades. Gracias por escucharnos.